El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez y junto con mi esposa estamos trabajando en la iglesia de CFN Azcapotzalco. Y hoy me ha tocado el privilegio de poder compartir y meditar en la palabra. Yo te voy a pedir por favor que inclines tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, en esta hora, Padre eterno, queremos poner este tiempo, Dios, de meditación en tus manos. Creemos que la palabra, Dios, cumple el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado, amado Dios. Yo te pido, amado Padre, que nos guíes a toda verdad, Dios, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Pues muy bien, amados hermanos, el tema del cual yo quiero hablarles, le he titulado Primero Jerusalén. Primero Jerusalén. Y para esto quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí el Señor nos anima a que después de que hayamos recibido el Espíritu Santo, nosotros podamos salir y ser testigos, compartir de la palabra de Dios a todas las naciones. Y muchas veces nosotros tomamos en cuenta esta palabra, y cuando nosotros tenemos ese gozo de haberle entregado nuestra vida al Señor, de estar con esa fortaleza, con ese ánimo, con ese entusiasmo, queremos salir y evangelizar y compartirla a todo mundo. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que es primero Jerusalén. Primero Jerusalén. Y esto nos habla de que sí debemos de salir a compartir con los vecinos, sí debemos de salir a compartir a otras colonias, sí debemos de salir a compartir a otras partes. Pero primero Jerusalén, primero nuestra casa. Y muchas veces, amados hermanos, nos olvidamos de esa parte y queremos ganar a los vecinos, queremos ganar a todo mundo, pero nos olvidamos de nuestra propia casa, de nuestra propia familia. Y aquí el Señor nos anima a hacerlo. Por favor, acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y aquí nos está hablando de que primeramente es casa, primeramente es la casa, los parientes, nuestra familia. Y es a donde nosotros debemos de enfocarnos. Pero algo muy fuerte que Dios ponía es los pequeños. Los pequeños. Y yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Y la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la palabra de Dios nos anima a que debemos de trabajar en nuestra casa, con nuestros parientes, con nuestra familia. Pero Dios ponía muy fuerte que nosotros debemos de empezar a trabajar y a poner cimientos firmes en nuestros pequeños. Porque si nosotros ponemos cimientos firmes en nuestros pequeños, cuando ellos crezcan, cuando ellos lleguen a la adolescencia, lleguen a ser adultos, ellos no se van a apartar de la palabra ni se van a desviar de ella. Porque hemos puesto cimientos fuertes, firmes. Y nosotros debemos de estar trabajando constantemente por ellos.
y debemos de estar intercediendo por ellos. Muchas veces nos olvidamos de lo que ellos hacen, cómo lo hacen. Quiero que me acompañes por favor a un pasaje más. Ese está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y aquí nos habla de un padre que sabía que su familia estaba mal, pero él intercedía por ellos constantemente, día a día. Él podía ver la falta de ellos. Un día en la tarde, un día en la noche, él podía ver la falta, el pecado de ellos, pero al otro día, muy de mañana, muy temprano, de madrugada, él se levantaba y empezaba a interceder, empezaba a ofrecer holocaustos por ellos. Y esto nos habla, amados hermanos, de que primero nuestra casa, primero Jerusalén. Y en esa parte nos anima a trabajar en la familia, a trabajar con los familiares, con los hijos, y a dejar cimiento firme en ellos, a estar intercediendo constantemente por ellos. Y es algo que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida, que nosotros debemos de estar trabajando con las familias, debemos de estar trabajando fuerte con nuestros pequeños, porque ellos son el futuro del Evangelio. Ellos son los que el día de mañana van a estar compartiendo. Y si nosotros no les invertimos tiempo, entonces ¿qué clase de futuro le espera a nuestro evangelio de parte de nosotros? No estaremos dejando nada para que ellos puedan trabajar, no les estaremos dando herramienta para que ellos puedan hacer bien su tarea y su trabajo. Después de eso, viene entonces, ya trabajamos con nuestra casa, ahora debemos de trabajar ¿con quién? Aquí dice en el libro de los Hechos 1:8, dice que me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria. Y cuando habla de Samaria, de Judea, habla de los vecinos. Habla de compartirles a los vecinos. Estás trabajando con tu familia, pero también debemos de empezar a trabajar con los vecinos, de empezar a enseñarles a ellos, de empezar a compartirles la palabra. Y una de las partes muy importantes con las cuales tú puedes compartir, la encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Y la palabra de Dios dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y aquí nos habla que la primera parte en la que nosotros vamos a empezar a compartir es nuestro propio testimonio. El que nosotros podamos hablar con coherencia lo que nosotros estamos viviendo también. No es que vivamos de una forma y les estemos compartiendo de otra. Dice que para que no caigamos en descrédito, que no perdamos nosotros esa parte de dar testimonio a la gente de allá afuera, sino que nosotros podamos enseñarles a ellos con nuestra propia vida. Otra de la parte es que también la palabra de Dios nos anima a seguir y a buscar con nuestros vecinos. Está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 2. Y la palabra de Dios nos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí nos habla de que nosotros debemos de buscar estar bien con nuestros vecinos, agradarles a ellos, no ser personas de contienda, no ser personas de estar buscando ahí tener conflicto con ellos, sino que nosotros podamos estar bien y agradar con ellos, buscar el estar bien con ellos.
La otra parte está en el libro de Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Y la palabra de Dios nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Y aquí nos habla de no estar chismeando. No sé por qué lo dirá el Señor, pero aquí nos habla claro de que no debemos de ser gente que ande hablando mal, que ande llevando rumores, creando chismes, conflictos entre los vecinos. Nosotros hemos sido llamados a ser mediadores, no a ser gente que ande llevando rumores y chismes y estar participando de todo ese tipo de situaciones entre los vecinos. Entonces la palabra de Dios nos anima a que nosotros debemos de trabajar primeramente con nuestra familia. Después nos anima a trabajar con nuestros vecinos, con nuestro testimonio, tratando de agradar, de estar bien con ellos y evitar caer y participar de los chismes y de los rumores. Y después de ahí, entonces sí viene la otra parte que dice: y hasta lo último de la tierra. Y aquí, acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra diciendo: amén. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ese es el orden: primero tu casa, primero tu familia, tus parientes, después de ahí tus amigos, tus vecinos, y después hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios nos anima a estar compartiendo, pero algo que me llama la atención, dice aquí: id y hacer discípulos, id y enseñar. No dice ir y hacer creyentes, id y hacer discípulos. Entonces el trabajo, mis amados hermanos, es arduo y parece que hay mucho trabajo que hacer, pero primeramente debemos de trabajar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Primero ahí con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá. Ahí es donde debemos de trabajar, ahí es donde debemos de poner nuestro empeño. Y después de ahí dice, entonces continuamos con los vecinos, y después de los vecinos, entonces ya podemos ir pensando en hacer discípulos a todas las naciones. Mis amados hermanos, pues tomemos el consejo de la palabra y compartamos de ella, y compartamos con nuestra familia, y seamos gente de buen testimonio ante los de allá afuera, y seamos gente que comparte la palabra, pero también la vive. Y yo quiero terminar orando y pidiéndole a Dios para que Él sea el que nos ayude. Amado Padre, en esta mañana, amado Señor, yo te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Dios, el consejo de tu palabra, y seamos hombres y mujeres, amado Dios, que no solamente conocen de tu palabra, Dios, que no solamente salen y comparten, sino que primero lo hacemos en casa, Señor, que primero edificamos tu casa, Señor, en nuestra casa, que establecemos tu reino, amado Dios, primeramente en nuestras familias, amado Señor. Después buscamos establecer tu reino, amado Padre, con los vecinos, y después de ahí, amado Dios, establecer tu reino en todo el mundo, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos des las palabras adecuadas, Dios,
las palabras que el mundo necesita, Señor, para poder enseñarles, para poder compartirles. Pero sobre todo, amado Dios, que en nuestro corazón, Señor, esté siempre el ir y hacer discípulos, Dios. Que nosotros entendamos que el mundo está lleno de creyentes y que tú ya no quieres más creyentes, Dios. Lo que tú necesitas son discípulos, amado Dios, aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amados hermanos, de que primero nuestra casa, primero Jerusalén. Y en esa parte nos anima a trabajar en la familia, a trabajar con los familiares, con los hijos, y a dejar cimiento firme en ellos, a estar intercediendo constantemente por ellos. Y es algo que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida, que nosotros debemos de estar trabajando con las familias, debemos de estar trabajando fuerte con nuestros pequeños, porque ellos son el futuro del Evangelio. Ellos son los que el día de mañana van a estar compartiendo, y si nosotros no les invertimos tiempo, entonces ¿qué clase de futuro le espera a nuestro Evangelio de parte de nosotros? No estaremos dejando nada para que ellos puedan trabajar, no les estaremos dando herramienta para que ellos puedan hacer bien su tarea y su trabajo. Después de eso, viene entonces, ya trabajamos con nuestra casa, ahora debemos de trabajar ¿con quién? Aquí dice en el libro de los Hechos 1:8, dice que me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria. Y cuando habla de Samaria, de Judea, habla de los vecinos. Habla de compartirles a los vecinos. Estás trabajando con tu familia, pero también debemos de empezar a trabajar con los vecinos, de empezar a enseñarles a ellos, de empezar a compartirles la palabra. Y una de las partes muy importantes con las cuales tú puedes compartir, la encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Y la palabra de Dios dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y aquí nos habla que la primera parte en la que nosotros vamos a empezar a compartir es nuestro propio testimonio. El que nosotros podamos hablar con coherencia lo que nosotros estamos viviendo también. No es que vivamos de una forma y les estemos compartiendo de otra. Dice que para que no caigamos en descrédito, que no perdamos nosotros esa parte de dar testimonio a la gente de allá afuera, sino que nosotros podamos enseñarles a ellos con nuestra propia vida. Otra de la parte es que también la palabra de Dios nos anima a seguir y a buscar con nuestros vecinos. Está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 2. Y la palabra de Dios nos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí nos habla de que nosotros debemos de buscar estar bien con nuestros vecinos, agradarles a ellos, no ser personas de contienda, no ser personas de estar buscando ahí tener conflicto con ellos, sino que nosotros podamos estar bien y agradar con ellos, buscar el estar bien con ellos. La otra parte está en el libro
de Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Y la palabra de Dios nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Y aquí nos habla de no estar chismeando. No sé por qué lo dirá el Señor, pero aquí nos habla claro de que no debemos de ser gente que ande hablando mal, que ande llevando rumores, creando chismes, conflictos entre los vecinos. Nosotros hemos sido llamados a ser mediadores, no a ser gente que ande llevando rumores y chismes y estar participando de todo ese tipo de situaciones entre los vecinos. Entonces la palabra de Dios nos anima a que nosotros debemos de trabajar primeramente con nuestra familia. Después nos anima a trabajar con nuestros vecinos, con nuestro testimonio, tratando de agradar, de estar bien con ellos y evitar caer y participar de los chismes y de los rumores. Y después de ahí, entonces sí viene la otra parte que dice: y hasta lo último de la tierra. Y aquí, acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra diciendo: amén. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ese es el orden: primero tu casa, primero tu familia, tus parientes, después de ahí tus amigos, tus vecinos, y después hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios nos anima a estar compartiendo, pero algo que me llama la atención dice aquí: id y hacer discípulos, id y enseñar. No dice ir y hacer creyentes, id y hacer discípulos. Entonces el trabajo, mis amados hermanos, es arduo y parece que hay mucho trabajo que hacer, pero primeramente debemos de trabajar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Primero ahí con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá. Ahí es donde debemos de trabajar, ahí es donde debemos de poner nuestro empeño. Y después de ahí dice, entonces continuamos con los vecinos, y después de los vecinos, entonces ya podemos ir pensando en hacer discípulos a todas las naciones. Mis amados hermanos, pues tomemos el consejo de la palabra y compartamos de ella, y compartamos con nuestra familia, y seamos gente de buen testimonio ante los de allá afuera, y seamos gente que comparte la palabra, pero también la vive. Y yo quiero terminar orando y pidiéndole a Dios para que Él sea el que nos ayude. Amado Padre, en esta mañana, amado Señor, yo te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Dios, el consejo de tu palabra, y seamos hombres y mujeres, amado Dios, que no solamente conocen de tu palabra, Dios, que no solamente salen y comparten, sino que primero lo hacemos en casa, Señor, que primero edificamos tu casa, Señor, en nuestra casa, que establecemos tu reino, amado Dios, primeramente en nuestras familias, amado Señor. Después buscamos establecer tu reino, amado Padre, con los vecinos, y después de ahí, amado Dios, establecer tu reino en todo el mundo, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos des las palabras adecuadas, Dios,
las palabras que el mundo necesita, Señor, para poder enseñarles, para poder compartirles. Pero sobre todo, amado Dios, que en nuestro corazón, Señor, esté siempre el ir y hacer discípulos, Dios. Que nosotros entendamos que el mundo está lleno de creyentes y que tú ya no quieres más creyentes, Dios. Lo que tú necesitas son discípulos, amado Dios, aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y la palabra de Dios nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Y aquí nos habla de no estar chismeando. No sé por qué lo dirá el Señor, pero aquí nos habla claro de que no debemos de ser gente que ande hablando mal, que ande llevando rumores, creando chismes, conflictos entre los vecinos. Nosotros hemos sido llamados a ser mediadores, no a ser gente que ande llevando rumores y chismes y estar participando de todo ese tipo de situaciones entre los vecinos. Entonces la palabra de Dios nos anima a que nosotros debemos de trabajar primeramente con nuestra familia. Después nos anima a trabajar con nuestros vecinos, con nuestro testimonio, tratando de agradar, de estar bien con ellos y evitar caer y participar de los chismes y de los rumores. Y después de ahí, entonces sí viene la otra parte que dice: y hasta lo último de la tierra. Y aquí, acompáñame por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 28, Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra diciendo: amén. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ese es el orden: primero tu casa, primero tu familia, tus parientes, después de ahí tus amigos, tus vecinos, y después hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios nos anima a estar compartiendo, pero algo que me llama la atención, dice aquí: id y hacer discípulos, id y enseñar. No dice ir y hacer creyentes, id y hacer discípulos. Entonces el trabajo, mis amados hermanos, es arduo y parece que hay mucho trabajo que hacer, pero primeramente debemos de trabajar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Primero ahí con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá. Ahí es donde debemos de trabajar, ahí es donde debemos de poner nuestro empeño. Y después de ahí dice, entonces continuamos con los vecinos, y después de los vecinos, entonces ya podemos ir pensando en hacer discípulos a todas las naciones. Mis amados hermanos, pues tomemos el consejo de la palabra y compartamos de ella, y compartamos con nuestra familia, y seamos gente de buen testimonio ante los de allá afuera,
y seamos gente que comparte la palabra, pero también la vive. Y yo quiero terminar orando y pidiéndole a Dios para que Él sea el que nos ayude. Amado Padre, en esta mañana, amado Señor, yo te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Dios, el consejo de tu palabra y seamos hombres y mujeres, amado Dios, que no solamente conocen de tu palabra, Dios, que no solamente salen y comparten, sino que primero lo hacemos en casa, Señor, que primero edificamos tu casa, Señor, en nuestra casa, que establecemos tu reino, amado Dios, primeramente en nuestras familias, amado Señor. Después buscamos establecer tu reino, amado Padre, con los vecinos. Y después de ahí, amado Dios, establecer tu reino en todo el mundo, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos des las palabras adecuadas, Dios, las palabras que el mundo necesita, Señor, para poder enseñarles, para poder compartirles. Pero sobre todo, amado Dios, que en nuestro corazón, Señor, esté siempre el ir y hacer discípulos, Dios. Que nosotros entendamos que el mundo está lleno de creyentes y que tú ya no quieres más creyentes, Dios. Lo que tú necesitas son discípulos, amado Dios. Aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Primero tu familia, tus parientes, después de ahí tus amigos, tus vecinos y después hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios nos anima a estar compartiendo. Pero algo que me llama la atención, dice aquí, id y hacer discípulos, id y enseñar. No dice ir y hacer creyentes, id y hacer discípulos. Entonces el trabajo, mis amados hermanos, es arduo y parece que hay mucho trabajo que hacer, pero primeramente debemos de trabajar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Primero ahí con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestro papá. Ahí es donde debemos de trabajar, ahí es donde debemos de poner nuestro empeño. Y después de ahí dice, entonces continuamos con los vecinos, y después de los vecinos, entonces ya podemos ir pensando en hacer discípulos a todas las naciones. Mis amados hermanos, pues tomemos el consejo de la palabra y compartamos de ella, y compartamos con nuestra familia, y seamos gente de buen testimonio ante los de allá afuera, y seamos gente que comparte la palabra, pero también la vive. Y yo quiero terminar orando y pidiéndole a Dios para que Él sea el que nos ayude. Amado Padre, en esta mañana, amado Señor, yo te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Dios, el consejo de tu palabra y seamos hombres y mujeres, amado Dios, que no solamente conocen de tu palabra, Dios, que no solamente salen y comparten, sino que primero lo hacemos en casa, Señor, que primero edificamos tu casa, Señor, en nuestra casa, que establecemos tu reino, amado Dios, primeramente en nuestras familias, amado Señor. Después buscamos establecer tu reino, amado Padre, con los vecinos. Y después de ahí, amado Dios, establecer tu reino en todo el mundo, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos des las palabras adecuadas, Dios, las palabras que el mundo necesita, Señor, para poder enseñarles, para poder compartirles. Pero sobre todo, amado Dios, que en nuestro corazón, Señor, esté siempre el ir y hacer discípulos, Dios.
que nosotros entendamos que el mundo está lleno de creyentes y que tú ya no quieres más creyentes, Dios. Lo que tú necesitas son discípulos, amado Dios, aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero también la vive. Y yo quiero terminar orando y pidiéndole a Dios para que Él sea el que nos ayude. Amado Padre, en esta mañana, amado Señor, yo te pido, Padre eterno, que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Dios, el consejo de tu palabra y seamos hombres y mujeres, amado Dios, que no solamente conocen de tu palabra, Dios, que no solamente salen y comparten, sino que primero lo hacemos en casa, Señor, que primero edificamos tu casa, Señor, en nuestra casa, que establecemos tu reino, amado Dios, primeramente en nuestras familias, amado Señor. Después buscamos establecer tu reino, amado Padre, con los vecinos, y después de ahí, amado Dios, establecer tu reino en todo el mundo, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos des las palabras adecuadas, Dios, las palabras que el mundo necesita, Señor, para poder enseñarles, para poder compartirles. Pero sobre todo, amado Dios, que en nuestro corazón, Señor, esté siempre el ir y hacer discípulos, Dios. Que nosotros entendamos que el mundo está lleno de creyentes y que tú ya no quieres más creyentes, Dios. Lo que tú necesitas son discípulos, amado Dios, aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mundo, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que nos des las palabras adecuadas, Dios, las palabras que el mundo necesita, Señor, para poder enseñarles, para poder compartirles. Pero sobre todo, amado Dios, que en nuestro corazón, Señor, esté siempre el ir y hacer discípulos, Dios. Que nosotros entendamos que el mundo está lleno de creyentes y que tú ya no quieres más creyentes, Dios. Lo que tú necesitas son discípulos, amado Dios, aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Aquellos que tomen el reto de salir y establecer tu reino. Gracias te doy, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan
un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un excelente día y la bendición de Dios sea con ustedes. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.